El viento gélido del invierno porteño golpeaba contra los ventanales blindados del lujoso penthouse en Puerto Madero, donde el silencio era tan denso que parecía una presencia física y agobiante. En este refugio de cristal y mármol de Carrara, Valentina Soler se ajustaba los pendientes de diamantes frente a un espejo que le devolvía una imagen de absoluta perfección estética, aunque sus ojos carecieran de cualquier rastro de calidez. Las luces blancas del apartamento se reflejaban en las obras de arte abstracto, creando un ambiente quirúrgico que ignoraba deliberadamente el caos emocional que estaba por desatarse en los próximos minutos. En el centro de este desierto de lujo, el aire se sentía pesado, cargado con la expectativa de un evento de gala que Valentina había planeado minuciosamente para consolidar su estatus social, sin sospechar que los cimientos de su mundo artificial estaban a punto de resquebrajarse. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Valentina, con su rostro anguloso y una armadura de maquillaje impecable, caminaba con paso firme sobre el suelo de porcelanato, produciendo un eco metálico que acentuaba la frialdad de su hogar. Su vestido de seda negra, cortado con una simetría matemática, parecía una extensión de su propia personalidad implacable, diseñada para intimidar a cualquiera que se atreviera a cuestionar su autoridad en el mundo de la moda. Sin embargo, detrás de esa fachada de mujer poderosa y editora influyente, existía un vacío emocional que intentaba llenar con posesiones materiales y la aprobación de una élite superficial. Ella observaba su entorno con una mirada crítica, asegurándose de que nada, absolutamente nada, pudiera empañar el concepto minimalista y sofisticado que había construido para su vida privada. Una vida que ocultaba un origen humilde del que se sentía profundamente avergonzada frente a sus invitados de alta sociedad. En una esquina del salón, casi invisible bajo las sombras proyectadas por una escultura vanguardista, se encontraba doña Mercedes, cuya figura encorvada y cabello blanco recogido contrastaban violentamente con la modernidad del lugar. Vestida con un viejo xale de lana marrón que había visto mejores épocas, la madre de Valentina permanecía en silencio, con sus manos nudosas y ásperas descansando sobre sus rodillas en un gesto de resignación absoluta. La catarata avanzada en sus ojos le impedía ver con claridad la hostilidad en el rostro de su hija, pero sus otros sentidos le advertían que su presencia era considerada un estorbo en ese templo de la vanidad. Mercedes apretaba contra su pecho un pequeño baúl de madera vieja, una reliquia desgastada que parecía contener el peso de toda una vida de sacrificios y que Valentina miraba con un desprecio apenas contenido. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Valentina, consultando su reloj de platino, dio la señal a una cuidadora uniformada que esperaba discretamente junto a la puerta principal de la residencia. Con una voz desprovista de afecto, la editora le informó a su madre que pasaría el fin de semana en una clínica de reposo exclusiva, alegando que el bullicio de la fiesta sería perjudicial para su salud visual. En realidad, Valentina sentía que la apariencia sencilla de Mercedes arruinaría la estética de su cóctel y pondría en evidencia sus raíces, por lo que decidió apartarla como si fuera un mueble viejo que ya no encajaba. La humillación era palpable en 1900. El aire mientras la cuidadora tomaba el brazo de la anciana, quien no ofreció resistencia, aceptando con una dignidad silenciosa el destierro impuesto por la persona a la que más amaba. Al ser conducida hacia la salida, el pie de Mercedes tropezó con el borde de una alfombra persa, provocando que perdiera el equilibrio y que el viejo baúl de madera se deslizara de sus manos, impactando contra el suelo. El estruendo del golpe rompió la atmósfera de la sala
y el contenido del cofre se esparció por el mármol impoluto, revelando cientos de trozos de tela, hilos de colores y cuadernos amarillentos por el paso del tiempo. Valentina soltó un suspiro de irritación, viendo la escena como un inconveniente final antes de que llegaran sus invitados. Pero al agacharse para recoger los papeles, un detalle captó su atención de forma inesperada. Mercedes, temblando y tateando el aire en busca de sus pertenencias, no pudo evitar que su hija abriera uno de los cuadernos, iniciando así el descubrimiento que cambiaría el curso de sus vidas. Valentina se quedó inmóvil, observando los cuadernos que yacían a sus pies como fragmentos de una vida que ella había intentado olvidar sistemáticamente durante las últimas 2 décadas de éxito profesional. La irritación inicial por el desorden comenzó a transformarse en una curiosidad punzante al notar la caligrafía temblorosa pero cuidadosa de su madre en las portadas desgastadas de aquellos registros antiguos. Doña Mercedes, arrodillada en el suelo con una fragilidad que rompía el corazón, intentaba tatear las hojas esparcidas, susurrando disculpas por haber ensuciado el mármol que su hija tanto valoraba. El contraste entre la opulencia del entorno y la vulnerabilidad de la mujer anciana se volvió insoportable, mientras la cuidadora miraba el reloj impaciente por marcharse hacia el asilo. Valentina sintió un primer pinchazo de duda, una grieta en su armadura de frialdad, mientras sus dedos rozaban el papel amarillento que olía a naftalina y a un pasado que ella consideraba enterrado. Doña Mercedes no siempre había sido una sombra silenciosa en un apartamento de lujo. Durante 30 años fue el motor incansable de un pequeño taller de costura en un barrio periférico, donde el ruido de la máquina de coser era la banda sonora de sus noches. Sus manos, ahora nudosas y deformadas por la artritis, habían pasado miles de kilómetros de hilo a través de telas baratas y sedas costosas, transformando retazos en sueños para otras personas. Cada puntada era un acto de amor ciego y sacrificio puro, realizado bajo la luz mortecina de una bombilla de bajo consumo que poco a poco fue devorando su capacidad de ver el mundo. Mientras Valentina crecía rodeada de libros y aspiraciones, Mercedes se consumía en la penumbra de su taller, aceptando trabajos extra y arreglos de última hora para que a su niña nunca le faltara nada en el camino hacia la cima. Al abrir el primer cuaderno, Valentina se encontró con una contabilidad meticulosa y conmovedora que no registraba simples ganancias, sino el precio exacto de su propio futuro brillante y exitoso. Al lado de cada entrada que detallaba un vestido de novia, un dobladillo o una chaqueta de lana, Mercedes había anotado con una caligrafía llena de esfuerzo el destino específico de esos escasos pesos ganados con sudor. Vestido para la señora Gómez, para el curso de inglés de Val, rezaba una nota marginal escrita hace más de 25 años, cuando Valentina apenas soñaba con salir del barrio. La editora de moda sintió un nudo en la garganta al comprender que cada palabra aprendida en otro idioma había sido pagada con el cansancio extremo de una madre que apenas dormía 3 horas por noche para cumplir con los plazos. Los registros continuaban, revelando una cronología de amor incondicional que Valentina había ignorado convenientemente para no sentirse en deuda con su propio origen humilde y trabajador. 5 trajes de caballero para el primer computador de mi niña, decía otra anotación, fechada en el año en que Valentina ingresó a la universidad con la mejor tecnología, creyéndose merecedora de todo por su talento innato. No se detuvo a pensar que, mientras ella navegaba por Internet, descubriendo las tendencias de París y Milán, su madre se frotaba los ojos cansados y tateaba las agujas en la oscuridad para no gastar demasiada electricidad. La revelación de que su carrera no fue solo fruto de su intelecto, sino del sacrificio físico de una mujer que se
estaba quedando ciega por financiarla, comenzó a pesarle más que todas sus joyas juntas. Valentina cerró los ojos por un momento y pudo recordar el olor a vapor de la plancha y el sonido rítmico del pedal de la vieja Singer que Mercedes nunca quiso jubilar. Recordó las madrugadas en las que se levantaba a beber agua y veía la silueta de su madre encorvada sobre la mesa de corte, con los ojos pegados a la tela para no errar ni un milímetro en la costura. En aquel entonces, Valentina veía ese esfuerzo como algo natural, una obligación de madre que ella aceptaba con la arrogancia propia de la juventud que desea escapar de la pobreza a toda costa. Nunca se detuvo a preguntar si Mercedes sentía dolor en la espalda o si las sombras que nublaban su vista eran algo más que un simple cansancio pasajero derivado del trabajo arduo. A medida que Valentina ascendía en la jerarquía del mundo editorial, la presencia de su madre se convirtió en un obstáculo estético que debía ser gestionado con cuidado y distancia social. Para sus colegas y competidores en las revistas de alta gama, Valentina era una mujer que venía de una estirpe de elegancia misteriosa, una mentira que ella misma alimentó, omitiendo cualquier detalle sobre el taller de costura del barrio. Las críticas sociales eran feroces en su círculo, y ella temía que la sencillez de Mercedes, con sus manos de trabajadora y su chale gastado, desmoronara la imagen de perfección que tanto le había costado construir. Por eso, la decisión de enviarla a un asilo no era solo por su salud, sino un acto desesperado de burocracia emocional para limpiar su presente de cualquier rastro de su pasado humilde. El conflicto interno de Valentina era una lucha constante entre la vergüenza que sentía por sus raíces y la admiración silenciosa que alguna vez tuvo por la fortaleza de su madre. Mercedes, por su parte, nunca se quejó del trato distante de su hija, aceptando los rincones oscuros del apartamento de Puerto Madero como su nuevo taller de silencio y soledad absoluta. Ella guardaba sus cuadernos como tesoros, no para echárselos en cara a Valentina, sino para recordarse a sí misma que cada sacrificio había valido la pena al ver a su hija triunfar. El dolor de perder la visión era secundario comparado con el dolor de sentirse una carga, una pieza que no encajaba en el rompecabezas de lujo y acero inoxidable que Valentina llamaba hogar y éxito personal. La catarata avanzada que nublaba los ojos de Mercedes era el resultado directo de décadas de forzar la vista bajo luces inadecuadas y de descuidar su propia salud para priorizar los gastos de Valentina. La anciana había ocultado su ceguera progresiva con una habilidad asombrosa, tateando las paredes y memorizando los pasos en el apartamento para no incomodar a su hija con gastos médicos o preocupaciones innecesarias. Prefería vivir en una penumbra creciente antes que pedirle a Valentina un momento de su tiempo precioso para visitar a un oftalmólogo que confirmara lo que ella ya sabía en su corazón. Este silencio heroico, sin embargo, era lo que más hería a Valentina ahora que sostenía los cuadernos, dándose cuenta de que su madre había estado desapareciendo lentamente frente a sus propios ojos sin que ella lo notara. «Señora Soler, el transporte está esperando abajo y tenemos un horario que cumplir para el ingreso en la clínica», interrumpió la cuidadora con un tono profesional que carecía de cualquier empatía por la escena. Mercedes, intentando levantarse con dificultad, buscó con su mano temblorosa el brazo de Valentina, pero se detuvo a medio camino, temiendo ensuciar la fina seda del vestido de su hija con su piel áspera. «No te preocupes, Valen, yo estaré bien allá. Esos cuadernos solo son papeles viejos que puedes tirar si te molestan para la fiesta», susurró Mercedes con una voz quebrada que delataba su tristeza. Valentina la miró intensamente, viendo por primera vez en años no a una anciana molesta, sino a la mujer que había dado sus ojos para que ella pudiera ver un mundo de belleza.
Valentina continuó pasando las páginas de los cuadernos, encontrando registros aún más recientes que mostraban que Mercedes seguía haciendo pequeños arreglos a escondidas para ahorrar dinero para un fondo de emergencia para su hija, para el viaje de formatura de mi niña, para la entrada de su primer apartamento. Las cifras eran pequeñas pero constantes, representando una vida de privaciones que Valentina nunca tuvo que experimentar gracias a ese escudo protector de costuras. Cada metro de mármol de su cobertura en Puerto Madero, cada obra de arte y cada invitación de lujo comenzaron a sentirse como una traición a la mujer que estaba siendo escoltada hacia la salida. La náusea emocional que sintió Valentina fue tan fuerte que tuvo que apoyarse en la pared de vidrio, sintiendo el frío del invierno filtrarse a través del cristal. En el vestíbulo del edificio, el timbre comenzó a sonar, anunciando la llegada de los primeros invitados de la élite de Buenos Aires, personas que valoraban el estilo por encima de la sustancia y la marca por encima del alma. Valentina podía ver a través de la cámara de seguridad a sus colegas, vestidos con pieles y joyas, listos para ser recibidos en un ambiente de sofisticación impersonal y conversaciones vacías sobre tendencias globales. La presión externa para mantener la farsa era inmensa, y durante un segundo, Valentina consideró dejar que la cuidadora se llevara a su madre para poder continuar con el evento como si nada hubiera pasado. Era la decisión más fácil, la que protegería su estatus y su reputación, pero los cuadernos en su mano pesaban más que cualquier juicio social que pudiera enfrentar. La soledad de Mercedes en aquel apartamento ultramoderno había sido absoluta, pasando los días tateando el baúl de madera que contenía los retazos de su identidad y los recuerdos de su laboriosidad como costurera profesional. Mientras Valentina viajaba a Europa o asistía a desfiles glamorosos, su madre permanecía en una habitación pequeña, evitando los espacios comunes para no romper la armonía visual que su hija tanto defendía ante sus amigos ricos. Mercedes nunca reclamó atención, conformándose con las sobras del tiempo de Valentina, y esa falta de exigencia era precisamente lo que ahora desgarraba el corazón de la editora de moda con una fuerza arrolladora. La pureza de ese amor que no pedía nada a cambio y que se sacrificaba hasta el punto de la invalidez física era algo que Valentina no podía seguir ignorando. Por favor, señora Mercedes, debemos irnos ya. No podemos retrasar más el traslado porque el tráfico de la tarde en la ciudad es realmente complicado, insistió la cuidadora, tomando de nuevo el brazo de la anciana con firmeza. Mercedes asintió con la cabeza baja, dejando que las lágrimas que había estado conteniendo rodaran por sus mejillas surcadas de arrugas y esfuerzo, mientras se despedía mentalmente del hogar de su hija. Valentina observó el gesto, viendo cómo el chale de lana se deslizaba del hombro de su madre, revelando la fragilidad de un cuerpo que había trabajado más de lo que cualquier ser humano debería soportar. La tensión en el aire era insoportable, un duelo silencioso entre la conveniencia de una vida superficial y la verdad descarnada de una deuda de amor que nunca podría pagarse. En ese instante de máxima tensión, Valentina comprendió que su éxito era una estructura hueca construida sobre el cimiento sólido del sufrimiento de su madre, y que cada aplauso que recibía en el mundo de la moda era, en realidad, un aplauso que pertenecía a Mercedes. La imagen de su madre siendo llevada a un asilo para no estropear una fiesta de gente que no la conocía realmente le pareció la mayor humillación que alguien pudiera cometer contra su propia sangre y dignidad. El vínculo emocional que había intentado cortar se reanudó con una descarga de culpabilidad y amor tardío, obligándola a tomar una decisión que destruiría su fachada
pero que por primera vez salvaría su alma del vacío. Miró a los invitados que subían por el ascensor y luego a su madre, sabiendo que el momento de la verdad había llegado finalmente. El timbre del ascensor privado anunció la llegada de los magnates, pero Valentina, impulsada por una fuerza interna que no reconocía como propia, se interpuso en el camino de la cuidadora antes de que las puertas metálicas se cerraran definitivamente sobre la figura encogida de Doña Mercedes. «¡Suéltala!», gritó Valentina, y su voz, que normalmente era un susurro gélido y controlado, resonó en todo el salón como un estallido de humanidad cruda que detuvo en seco el movimiento de todos los presentes en la gala. La cuidadora, sorprendida por la intensidad del comando y el brillo en los ojos de su jefa, soltó el brazo de la anciana, quien quedó tambaleante en el umbral del ascensor, sin comprender por qué su destierro se había interrumpido tan abruptamente. Valentina ignoró las miradas de desconcierto y tomó las manos de su madre, sintiendo por primera vez en décadas el calor de la piel que la había protegido siempre. Con una determinación que heló la sangre de los asistentes más superficiales, Valentina guió a doña Mercedes de regreso al centro del majestuoso salón de mármol, ignorando los murmullos de asombro que empezaban a circular velozmente entre los representantes de las marcas de lujo. La luz blanca de las arañas de cristal golpeaba directamente el rostro cansado de la anciana, revelando cada arruga profunda y el rastro de la catarata que nublaba su visión, convirtiéndola en el foco inesperado de una escena dramática. Valentina no sentía vergüenza en absoluto, sino un ardor purificador en el pecho, mientras obligaba a su elitista círculo social a observar la realidad humana que ella misma había intentado ocultar bajo costosas capas de seda y arrogancia profesional. Los invitados, con copas de champán en mano, retrocedieron instintivamente, creando un círculo de silencio cargado de juicios y una curiosidad casi morbosa ante el espectáculo de amor. En un movimiento lento y cargado de simbolismo, Valentina se despojó de su abrigo de diseño exclusivo, una pieza valorada en miles de dólares que cayó al suelo como una piel muerta de la que ya no necesitaba depender para definir su valor. Acto seguido, tomó el viejo y gastado chale de lana de los hombros de Mercedes y lo colocó con infinita ternura sobre los suyos, dejando que la aspereza de la fibra humilde rozara su cuello acostumbrado a las telas más finas. El silencio en la cobertura de Puerto Madero era absoluto y sepulcral, roto únicamente por el sonido del viento invernal que golpeaba contra los gruesos vidrios, mientras Valentina se paraba frente a su audiencia con la frente muy alta. Sus ojos, antes fríos, brillaban ahora con una intensidad emocional que desarmaba a cualquier crítico, revelando a la mujer real que había estado sepultada bajo la máscara editorial. «Damas y caballeros, bienvenidos a lo que yo llamaba orgullosamente mi hogar, un lugar que hasta este preciso instante carecía totalmente de alma, de verdad y de gratitud hacia mis propios orígenes», comenzó Valentina, su voz proyectándose con claridad. Con el cuaderno de registros de su madre apretado fuertemente contra su corazón, la editora comenzó a relatar la historia de cada costura invisible, de cada madrugada en vela y de cada centavo que Mercedes había sacrificado para financiar su ascenso. Les mostró las manos de su madre, esas manos desgastadas que habían perdido la visión de tanto trabajar bajo luces mortecinas para que ella pudiera vestir a la élite del país con distinción. La humillación que antes sentía por su pasado se había transformado en un orgullo feroz y en una reivindicación pública de la dignidad de la mujer que la aristocracia solía ignorar sistemáticamente. Valentina se volvió hacia su madre y con lágrimas que ya no intentaba ocultar ni reprimir, le pidió perdón de rodillas frente a todos los presentes,
reconociendo que su propia visión había estado más nublada por la soberbia que la de Mercedes por la enfermedad. He pasado toda mi carrera profesional vendiendo un concepto vacío de estilo, pero hoy finalmente entiendo que la verdadera elegancia no se compra, se forja en el sacrificio por los que amamos, declaró con firmeza absoluta. El diálogo transformador no era solo con su madre, sino con su propio pasado herido, rompiendo las pesadas cadenas de la hipocresía que la habían mantenido prisionera en un palacio de cristal sin sentimientos verdaderos. Mercedes, al escuchar las palabras, extendió su mano y acarició el rostro de Valentina, sintiendo que su sacrificio finalmente había salvado el corazón de su querida niña. Ustedes admiran mis colecciones y mis portadas, pero mi madre es la única persona en esta sala que conoce la verdadera elegancia, la del sacrificio absoluto y el amor incondicional que no espera recompensa alguna, sentenció Valentina ante el asombro general. Con un gesto de autoridad indiscutible, ordenó a la cuidadora que se retirara, cancelando definitivamente cualquier plan de traslado a la clínica y dejando claro que su madre jamás volvería a ser escondida como un secreto vergonzoso. La transformación de Valentina era total e irreversible. La editora implacable había muerto para dar paso a una hija que finalmente comprendía que el éxito real no se mide por la altura de un penthouse, sino por la profundidad de las raíces que nos sostienen en los momentos de mayor soledad. El impacto emocional de la verdad de Valentina dejó una huella imborrable en la conciencia de los presentes. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El ambiente en la fiesta cambió drásticamente, pasando de la frivolidad extrema a una reflexión incómoda pero necesaria, mientras muchos invitados bajaban la mirada, incapaces de sostener la honestidad brutal del discurso de Valentina sobre la herencia familiar. Mercedes, apoyada firmemente en el brazo de su hija, caminó por el salón no como una invitada de piedra, sino como la verdadera soberana de la noche, rodeada por el respeto que solo la verdad puede inspirar. Valentina no volvió a ponerse su abrigo costoso, manteniendo el chale de lana como una bandera de honor que simbolizaba su reconciliación definitiva con su identidad y su linaje de mujeres trabajadoras. El evento que debía ser su mayor triunfo profesional se convirtió en su redención personal, marcando el fin de una era de aislamiento emocional y el comienzo de una vida basada en la gratitud y la conexión humana. Valentina canceló de inmediato el contrato con la clínica de reposo, rompiendo los documentos frente a la mirada atónita de sus asistentes personales, quienes no daban crédito a la metamorfosis de su jefa. En los días siguientes, la gélida cobertura de Puerto Madero comenzó a transformarse en un verdadero hogar, donde el aroma a café y el sonido de las risas sustituyeron al silencio estéril del minimalismo. Lo primero que hizo Valentina fue contactar a los mejores cirujanos para tratar la catarata de Mercedes, decidida a que su madre recuperara la luz que había perdido por darle un futuro brillante a ella. Cada consulta médica era una oportunidad para que madre e hija recuperaran el tiempo perdido, reconstruyendo un vínculo que el orgullo había dañado, pero que el perdón estaba sanando con una ternura infinita, devolviendo la calidez necesaria a su nuevo hogar compartido. Con su influencia, Valentina lanzó la Fundación Mercedes, una organización dedicada a proteger a costureras de la tercera edad que trabajaban en condiciones precarias en los barrios más humildes de la ciudad. El proyecto no solo ofrecía formación técnica, sino que financiaba cirugías de vista y tratamientos médicos para aquellas trabajadoras que, al igual que su madre, habían descuidado su salud por el bienestar familiar. La primera gala
Fue un éxito, pero esta vez Valentina no buscaba la validación de la élite, sino el reconocimiento de la dignidad de las manos que construyen la belleza real desde el anonimato. Su empresa dejó de vender solo marcas de lujo para contar historias de vida, transformando la moda en un motor de cambio social y de justicia para las raíces olvidadas, honrando cada puntada dada en la penumbra por amor maternal y sacrificio constante. El lujoso apartamento dúplex de tonos blancos y plata se llenó de vida, rompiendo la dictadura de la estética fría que Valentina impuso durante años para ocultar su soledad. El baúl de madera de Mercedes, que antes era considerado basura, ahora ocupaba el lugar central del salón, sirviendo como un relicario de sabiduría y como recordatorio constante de su procedencia. Las paredes, antes desnudas y adornadas con arte abstracto, se cubrieron de fotos familiares en blanco y negro que mostraban las manos trabajadoras de mujeres que nunca se rindieron ante la adversidad social. Valentina aprendió que la verdadera riqueza no estaba en la vista exclusiva al Río de la Plata, sino en la capacidad de mirar a su madre a los ojos y ver en ellos el reflejo de una gratitud que superaba cualquier barrera material o económica posible. Valentina comprendió que la herencia más valiosa que recibió no era el dinero ni el prestigio, sino el ejemplo de resistencia y sacrificio que su madre le entregó. El perdón sanó las heridas del pasado, permitiendo que ambas construyeran un futuro donde la honestidad y el amor eran los únicos requisitos para pertenecer a su círculo íntimo. La vida de Valentina cobró un sentido nuevo, lejos de las pasarelas vacías y de los brindis hipócritas de la alta sociedad que antes tanto le importaban. La moral de su historia quedó sellada en cada acción. La verdadera nobleza reside en honrar a quienes abrieron el camino, reconociendo que cada logro fue pagado con la renuncia y el esfuerzo de quienes nos amaron primero. Hoy, Valentina sabe que no hay nada más elegante que la gratitud, pilar fundamental de su auténtica felicidad. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en todo lo que tus padres sacrificaron para que tú pudieras llegar a donde estás hoy? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades y comenten: el amor no tiene precio, si ustedes también creen en la bondad humana y en el valor de nuestras raíces.